Una llamada en mitad de la noche congeló la sangre del rey Carlos. Al otro lado de la línea, la voz del exmarido de Camila pronunciaba las palabras que Diana escuchó horas antes de su boda, una amenaza que lo cambiaría todo. 40 años después, a finales de 2025, la noche cayó sobre Londres con un silencio extraño, como si toda la ciudad hubiera detenido la respiración al mismo tiempo. El palacio de Buckingham, imponente y sombrío bajo el cielo invernal, parecía una tumba de secretos. Pero detrás de sus muros ancestrales, en la quietud de Clarence House, se gestaba una tormenta oculta, lista para barrer con un pasado que había dormido durante 4 décadas. El rey Carlos III estaba sentado en su estudio privado, rodeado por el peso de la historia, de los retratos que lo observaban desde las paredes. Sobre su escritorio, una taza de té Earl Grey se había enfriado hacía mucho, un pequeño detalle que delataba la agitación que no mostraba su rostro. Fue entonces cuando su secretario personal interrumpió la calma con una urgencia apenas contenida. La llamada había llegado a través del canal directo del palacio, una línea reservada para asuntos de la más alta gravedad. Al otro lado, la voz de Andrew Parker Bowles, el exmarido de Camila, sonaba baja, temblorosa, pero con una resolución afilada por la desesperación. «Díganle al rey Carlos», dijo Andrew, y su voz parecía cortada por el viento helado, «que necesito verlo en privado. Esto no puede esperar. Concierne a Camila y a la princesa Diana». Cada palabra fue un golpe seco. El nombre de Diana, pronunciado en ese contexto, por ese hombre, atravesó el pecho del rey. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de diciembre, una sensación helada que le recorrió la espalda y se instaló en su corazón. Había capeado innumerables tormentas. La trágica muerte de su primera esposa, años de escándalos amorosos que la prensa había devorado, una coronación tensa y observada por el mundo entero, pero el nombre de Diana seguía siendo una herida abierta, un archivo oculto en el fondo de su alma que jamás había logrado cerrar del todo. Permaneció en silencio por un momento, un silencio denso, opresivo, en el que pareció sopesar el peso de 40 años. Su mente, entrenada para la estrategia y el protocolo, analizaba la amenaza. Pero su corazón, el corazón de un hombre cansado, sentía que algo en su interior se rompía para siempre. Con una frialdad que desmentía la tormenta que se agitaba en su interior, dio una breve instrucción a su secretario. «Mañana, en Buckingham». A las 4 de la tarde, la llamada terminó, pero el silencio que quedó en la habitación era aún más pesado. Para el rey, no habría descanso esa noche. Cada sombra en su estudio parecía alargarse, susurrando un nombre que había intentado olvidar. El peso de la corona, esa que había esperado toda su vida, se sentía de pronto insoportable. No era el peso del deber, que había aprendido a llevar con resignación, sino el peso aplastante de un pasado que, erróneamente, creía haber enterrado bajo capas de tiempo y ceremonia. ¿Qué verdad podía ser tan urgente como para que Andrew Parker Bowles rompiera un pacto de silencio de décadas? ¿Y por qué ahora, justo cuando la monarquía parecía haber encontrado por fin un frágil equilibrio, Carlos comprendió que la llamada no era una simple solicitud, era una advertencia, una declaración de guerra contra el presente, librada con las armas del pasado? El umbral de un nuevo misterio estaba a punto de cruzarse, y sabía, con una certeza aterradora, que las sombras que salieran de él ya no se podrían controlar. ¿Y usted, que nos acompaña esta noche, cree que un secreto tan antiguo puede realmente ser contenido? Su voz importa en este archivo que abrimos juntos. Al día siguiente, Andrew Parker Bowles llegó puntual a Buckingham en medio de la característica llovizna londinense, una cortina gris que parecía llorar por los secretos que el palacio guardaba. Vestía un traje gris oscuro, pero ni la tela de calidad podía ocultar la fragilidad de su figura. Su rostro estaba demacrado, surcado por líneas de una preocupación que las recientes fotografías de prensa no habían logrado capturar. Sus ojos delataban un agotamiento profundo, una ansiedad que vibraba bajo la piel. Era la mirada de un hombre que había llevado una carga demasiado tiempo y finalmente había decidido soltarla, sin importar a quién aplastara en el proceso. Los dos hombres,
alguna vez rivales silenciosos en una trágica historia de amor que definió una era, se sentaron uno frente al otro en una discreta habitación en un piso superior del palacio. El aire en la sala se volvió más pesado, casi irrespirable, cargado con el peso de 4 décadas de palabras no dichas. Andrew no perdió el tiempo en formalidades. Dejó sobre la mesa un viejo maletín de cuero, un objeto que parecía contener más que simples documentos. Respiró hondo y fue directo al grano, su voz apenas un susurro cargado de intención. Carlos, no he venido aquí para revivir recuerdos felices y ciertamente no para causar problemas. Poseo una verdad que ha sido enterrada desde 1981, justo antes de tu boda con Diana. Una verdad que involucra directamente a Camila, mi exesposa. Carlos apretó los brazos de su sillón de cuero. Sus nudillos se volvieron blancos. Su rostro, una máscara de control real, no traicionó la tormenta que se desató en su interior. No dijo nada, solo asintió levemente, un gesto casi imperceptible que le indicaba a Andrew que continuara. La tensión llenó la habitación, podía sentirse, casi tocarse, una energía densa que parecía vibrar en el aire. Andrew inclinó la cabeza ligeramente, su voz ahora teñida de un extraño arrepentimiento mezclado con una rabia contenida. Ese año, solo unas horas antes de la gran ceremonia en la Catedral de San Pablo, Camila entró en secreto en el camerino de Diana. Ella te había dejado oficialmente, pero todavía era legalmente mi esposa. Amenazó a Diana, no con violencia física, sino con palabras que son como cuchillos, que se clavan en el alma y nunca salen. Camila le dijo que ella era simplemente una sustituta, un vientre adecuado para la corona. Le dijo que te casabas con ella porque era conveniente, por su sangre aristocrática y su apariencia inocente. Pero la persona a la que realmente amabas, y siempre amarías, era ella, Camila. Carlos sintió que la sangre en sus venas se convertía en hielo. Un recuerdo, una imagen que había suprimido por años, volvió con una claridad brutal. La sonrisa radiante de Diana el día de la boda, un espectáculo para la multitud que vitoreaba afuera. Pero sus ojos, esos ojos habían parpadeado con una tristeza y un miedo que él, en su ceguera y deber, había descartado como simples nervios. Ahora, todo aparecía bajo una luz más oscura y siniestra. Una furia surgió en su pecho como un maremoto, mezclada con una confusión asfixiante. ¿Podría la tragedia de Diana, los años de sufrimiento silencioso, las lágrimas derramadas en la soledad de los pasillos del palacio y, finalmente, el fatídico accidente en París haber comenzado incluso antes de los sagrados votos matrimoniales? ¿Cómo sabes esto?, habló finalmente Carlos, su voz un hilo tenso, luchando por contener la ira que amenazaba con desbordarse. Andrew levantó la vista, encontrando la mirada del rey directamente, sin vacilar. Una vieja sirvienta que trabajó en Buckingham me contó toda la historia, presenció a Camila entrando y escuchó fragmentos a través de la puerta entreabierta. Guardó silencio durante años por miedo y lealtad a la corona, pero ahora, en su vejez, no quiere llevarse ese secreto a la tumba. La verdad había sido liberada y era un arma. La reunión terminó en una atmósfera opresivamente pesada. Andrew se fue sin mirar atrás, su figura desapareciendo por el largo y resonante pasillo del palacio como un fantasma que se retira después de entregar su advertencia. Carlos se quedó solo, de pie, apoyado contra el marco de la ventana, con la mirada perdida en los jardines de Buckingham, ahora oscurecidos por el crepúsculo. La llovizna seguía cayendo, como si el cielo de Londres llorara por una herida que acababa de reabrirse. En lo más profundo de su ser, una llama de duda, violenta y feroz, se había encendido. Esa noche, el rey no pudo dormir. Yacía en la inmensa cama, pero el sueño le era esquivo. Las imágenes de Diana parpadeaban en su mente en una sucesión tortuosa, su sonrisa tímida durante su primer encuentro, la mirada perdida en las fotos oficiales de su compromiso, el peso de una tristeza que él, en su juventud y egoísmo, nunca comprendió del todo. La acusación de Andrew no era solo una información,
Era una llave que había abierto una habitación sellada en su memoria, una habitación llena de fantasmas. Recordó el rostro pálido de Diana la mañana de la boda, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el ramo de flores. Él lo había atribuido a la presión, al abrumador protocolo, a los nervios de una joven de 20 años a punto de convertirse en la mujer más famosa del mundo. Pero ahora la duda lo envenenaba. ¿Y si no eran nervios? ¿Y si había sido terror? ¿Y si ella caminó hacia el altar de la Catedral de San Pablo, no como una novia ilusionada, sino como una prisionera caminando hacia su sentencia, ya consciente de que su matrimonio era una farsa, una pieza más en el tablero de ajedrez de la corona? La frase de Camila, esa frase que Andrew le había arrojado como un dardo envenenado, la persona a la que realmente amarás, siempre seré yo. Le atravesó el pecho, era un dolor antiguo, un dolor latente que había ignorado y enterrado por décadas bajo el peso del deber y la conveniencia. Un dolor que ahora resucitaba con una fuerza devastadora. La mañana siguiente, mientras el alba gris se filtraba por las ventanas de Clarence House, tomó su decisión. No confrontaría a Camila. Aún no. Mitad creyendo y mitad dudando del relato de Andrew, eligió el camino del silencio calculado, la cautela, la discreción. Como un hombre que ha sido traicionado pero que aún desea preservar una justicia final, no solo para sí mismo, sino para la memoria de Diana. Si la historia de Andrew era cierta, entonces todo lo que había construido, todo lo que había creído sobre su segundo matrimonio, podría no ser más que una ilusión, un castillo de naipes levantado sobre una crueldad fundacional. Y no actuaría precipitadamente. Necesitaba pruebas, pruebas irrefutables. La monarquía no sobrevive a la duda pública, pero su conciencia, lo que quedaba de ella, no sobreviviría a la duda privada. Convocó a su equipo de seguridad de mayor confianza, hombres de rostros impasibles que habían estado a su lado en cada crisis real, desde los escándalos amorosos de los 90 hasta los días de luto por su madre. La orden fue tajante, emitida con una frialdad que apenas ocultaba la tormenta en su interior. Reabran los archivos de seguridad de Buckingham de 1981. Necesito cada fotograma, cada informe de los días previos a la boda. Y que nadie, absolutamente nadie, se entere de esto. Esto ya no era un asunto de Estado, protegido por el secreto oficial. Era personal. Y lo personal, como había aprendido de la manera más dura, siempre es más peligroso. La investigación comenzó en el lugar más frío y silencioso del palacio, el Archivo Real, un laberinto subterráneo, profundo, bajo los cimientos de Buckingham, donde el aire era gélido y olía a papel viejo y a tiempo detenido. Las cintas de seguridad de 1981, cubiertas por el polvo de 4 décadas, fueron recuperadas con un cuidado casi ceremonial por hombres que no hacían preguntas, eran cápsulas de tiempo, testigos mudos de una historia que todo el mundo creía conocer, pero cuya verdad oculta apenas comenzaba a revelarse. Carlos observó las grabaciones solo, en una pequeña sala de proyección privada, con la puerta cerrada con llave. Solo el resplandor azulado y parpadeante de la pantalla iluminaba su rostro, acentuando las sombras bajo sus ojos. Se sentó durante horas, inmóvil, con la mirada fija en el metraje, sintiendo cómo su corazón latía más rápido con cada vieja imagen que aparecía en la pantalla. Eran fantasmas. Los pasillos de Buckingham ese año, llenos de un personal atareado con los preparativos febriles de la boda del siglo. Y entonces la vio. Camila. En las imágenes granuladas y de baja calidad que parpadeaban ligeramente como un recuerdo defectuoso, se veía a Camila caminando a paso rápido, con una determinación que helaba la sangre hacia el ala donde se encontraba el camerino de Diana. Era solo unas horas antes de la gran ceremonia en San Pablo. Se detuvo en la puerta, dijo algo a la asistente que estaba de guardia, una joven con uniforme que parecía nerviosa. Luego, con un gesto autoritario, le indicó a la mujer que se fuera. Camila entró y permaneció adentro durante varios minutos largos, minutos que ahora, para Carlos, se sentían como una eternidad suspendida en el tiempo. La puerta permaneció cerrada.
No había sonido, no había audio, solo el silencio aterrador de la historia, un silencio que pesaba más que cualquier grito, como un susurro fantasmal del pasado. Carlos detuvo la cinta justo en el fotograma de Camila saliendo de la habitación. Su rostro, visto a través del velo del tiempo, parecía tranquilo. Pero él, que conocía cada uno de sus gestos, captó una sonrisa fugaz en la comisura de sus labios. No era una sonrisa de alegría, era la sonrisa de satisfacción, de una victoria silenciosa y cruel. Su corazón se contrajo en un espasmo de dolor. La rabia, una rabia caliente que subía por sus brazos, crecía junto a un dolor insoportable. Se preguntó qué le había dicho Camila a Diana en esos minutos robados. ¿Podrían ser realmente las amenazas que describió Andrew? ¿Podría haber plantado las semillas de la infelicidad y el terror en el corazón de una joven que esperaba ansiosamente el día de su boda, convirtiéndolo en el principio de su calvario? Reprodujo el segmento una y otra vez, buscando más pistas, cualquier detalle minúsculo que se le hubiera escapado. Pero solo el silencio respondía. Aquella imagen silenciosa, sin embargo, era más elocuente que cualquier palabra. No necesitaba sonido para gritar la verdad. Era la prueba visual de una intrusión, de una frontera emocional y física violada. Era el primer hilo de una red oscura y compleja que apenas comenzaba a desentrañar. La verdad, como siempre, no se establecía, se descubría, y él acababa de encontrar la primera pieza. Carlos detuvo la grabación. La imagen congelada de Camila saliendo de la habitación de Diana se quedó grabada en la pantalla y en su retina. Su rostro, en apariencia sereno, ahora se le antojaba una máscara siniestra, un velo sobre una crueldad que nunca había querido ver. La cinta era una prueba, sí, pero una prueba muda, un fantasma sin voz. No era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba el testimonio humano que diera vida a esa imagen granulada, que llenara el silencio aterrador con la verdad de lo que había sucedido en esa habitación cerrada. Su equipo se puso a trabajar de inmediato, adentrándose en otro laberinto del palacio, el archivo administrativo. Rastrearon los viejos registros de personal de 1981, carpetas amarillentas cuyo papel crujía con el peso del tiempo. Con la ayuda de un secretario que llevaba toda una vida al servicio de la corona, un hombre cuya lealtad era tan inquebrantable como los muros del castillo de Windsor, localizaron un nombre, el nombre de la doncella que había estado de guardia fuera del camerino de Diana ese fatídico día. Elvira Torres. Ahora era una jubilada, una mujer de pelo blanco, como la nieve que vivía una vida tranquila y anónima en un pequeño pueblo en las afueras de Londres, lejos del eco de los pasillos reales. Carlos organizó un contacto discreto, una operación tan secreta que ni siquiera sus asesores más cercanos supieron de ella. Luego, personalmente, preparó una reunión en una casa de seguridad real, un lugar sin nombre en un mapa, diseñado para conversaciones que jamás debían salir a la luz. La anciana fue llevada allí. Su rostro, surcado por las arrugas de una vida de servicio, estaba visiblemente incómodo cuando entró en la habitación y vio al rey esperándola. La lealtad a la corona estaba grabada en su ADN, pero también el miedo. Carlos la saludó cortésmente. Le ofreció un asiento y té. Su voz era cálida, pero sus ojos delataban una seriedad implacable. Trató de aliviar la tensión, de crear un espacio de confianza en medio de aquella atmósfera densa. «No deseo molestarla, señora Torres», comenzó. «Pero necesito que haga memoria. Necesito que recuerde lo que pueda de los días previos a la boda de 1981, especialmente el momento que involucra a la señora Parker Bowles y el camerino de la princesa Diana». La anciana inclinó la cabeza por un momento, sus manos temblorosas aferrando la taza de té con fuerza. Luego levantó la vista y sus ojos, aún claros, brillaban con lágrimas no derramadas. «Nunca he olvidado ese día, Majestad. La señora Parker Bowles vino a ver a la princesa Diana en privado. Me pidió que me fuera. Dijo que era un asunto privado. Entre ellas, me quedé fuera de la puerta un rato, pero no oí nada con claridad. Estuvo dentro unos minutos. Cuando salió, parecía más tranquila. Carlos se inclinó hacia adelante.
su voz temblando ligeramente. ¿Hubo algo más? Cualquier cosa inusual. La mujer suspiró. Un sonido cargado de pesar y de un secreto guardado durante demasiado tiempo. Después, vi a la señora Parker Bowles hablando en privado con el señor Andrew fuera del salón mientras la boda se celebraba. Hablaban en susurros, muy en secreto, y no mucho después de ese día, el señor Andrew me dio dinero, una cantidad sustancial, con instrucciones de permanecer en silencio. Yo pensé que era solo una bonificación por el buen trabajo, pero ahora entiendo. Quizás era dinero para comprar mi silencio. Esta declaración explotó como una bomba de tiempo en la mente de Carlos. El mundo se desmoronaba a su alrededor, pieza por pieza. No solo Camila se había acercado a Diana. Andrew estaba profundamente involucrado. El silencio había sido comprado. Esto ya no era una afrenta personal de una rival herida. Era una conspiración. Fría, calculada y cruel. Carlos se levantó. Su figura recortada contra la ventana que daba a los oscuros jardines de la casa de seguridad. Luchaba por contener una oleada de emociones que amenazaba con ahogarlo. Rabia, dolor y una profunda sensación de traición. La confesión de Elvira Torres había transformado la investigación. El silencio comprado, el susurro secreto entre Camila y Andrew en los pasillos mientras se celebraba la boda. Aquello formaba un patrón siniestro y deliberado. La reunión terminó. La anciana fue devuelta a su casa con promesas de protección real, un escudo invisible contra las sombras que acababa de despertar. Carlos regresó a su estudio en Clarence House, y la atmósfera del lugar, normalmente un refugio, se sentía ahora opresiva. Con una frialdad que nacía de la furia, dio una nueva orden. Amplíen la investigación. Rastreen cada antigua pista financiera, cada testigo que quede. No dejen piedra sin remover. El silencio de Buckingham ya no era un signo de decoro, gritaba verdades ocultas durante mucho tiempo. Con cada descubrimiento, la resolución de Carlos crecía, aunque el recuerdo inquietante de Diana, su rostro joven y vulnerable, a veces lo obligaba a detenerse y respirar profundamente para recuperar la compostura. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una oficina que alguna vez fue elegante, pero que ahora declinaba en el exclusivo barrio de Mayfair, Andrew Parker Bowles se sentaba solo en su gran escritorio. Frente a él, una tercera copa de whisky permanecía intacta, su líquido ambarino reflejando la luz tenue de la lámpara. Las noticias de los círculos reales, esos susurros que viajan más rápido que cualquier comunicado oficial, le habían llegado más rápido de lo esperado. Sabía que Carlos estaba cavando hondo, que no se había detenido en su relato inicial, sino que estaba llegando a los detalles más polvorientos y peligrosos de 1981. Su nombre estaba siendo mencionado en llamadas discretas, y Andrew supo, con un terror helado, que ya no estaba fuera del torbellino, estaba en el ojo del huracán. Se vio obligado a confrontar el pasado, esos años que había intentado enterrar bajo la apariencia de una vida estable y respetable de clase alta. Cerró los ojos, y los recuerdos lo inundaron como una vieja película, dolorosamente nítida. Las décadas de 1970 y 1980, cuando la apasionada historia de amor entre Camila y Carlos era un secreto a voces, él había aceptado fríamente su papel de marido nominal. No había sido por amor ciego, sino un acuerdo pragmático, un negocio cuidadosamente calculado entre dos personas acostumbradas al poder y a sus sacrificios. Recordó con una claridad espantosa una tarde de verano en 1980, en su casa de campo en Wiltshire. Camila se había sentado frente a él junto a la chimenea, con una copa de vino tinto en la mano, su voz tan dulce como calculadora. Andrew, ambos sabemos que Carlos nunca me dejará del todo. Solo se casa con Diana por deber, para darle un heredero a la corona. Pero tú puedes ayudarme. Invertiré en tu negocio, ampliaré tus redes militares y comerciales. A cambio, harás los arreglos para que yo siempre esté cerca de Carlos. En las fiestas, en las cacerías, en cada oportunidad para recordarle que sigo aquí. Él
había asentido sin dudarlo, con la misma frialdad con la que cerraba un trato. «Bien», había respondido, «mientras yo me beneficie claramente». El recuerdo era tan vívido que el sabor amargo de aquel pacto fáustico le volvió a la boca, mezclándose con el aroma del whisky que no se atrevía a beber. Había vendido su silencio y ahora el precio estaba a punto de ser cobrado. La sonrisa de Camila aquella noche en Wiltshire había sido la de una vencedora, la de alguien que mueve las piezas en un tablero mucho antes de que su oponente se dé cuenta de que la partida ha comenzado. A partir de entonces, el pacto se selló no con tinta, sino con dinero. El dinero comenzó a fluir a las cuentas de Andrew. Contratos de defensa lucrativos que aparecían de la nada, invitaciones a clubes exclusivos donde se cerraban los verdaderos negocios del país, conexiones con figuras poderosas que antes lo miraban por encima del hombro. A cambio, él permaneció en un silencio calculado. Brindó su apoyo, su presencia, su coartada, paso a paso. Con una sutileza letal, ayudó a Camila a erosionar el joven matrimonio de Carlos y Diana desde dentro. Organizaba la disposición de los asientos en las cenas para que Camila siempre estuviera en el campo de visión de Carlos. Sugería invitados a fiestas, sabiendo que facilitarían un encuentro casual. Incluso llegó a aconsejar a Camila sobre cómo acercarse, cómo vestirse, qué decir para no levantar sospechas, para parecer una simple y leal amiga de la familia. Era un arquitecto de la traición. Andrew abrió los ojos. La realidad lo devolvió bruscamente al presente, a su oficina fría y al whisky que no había probado. Ahora, todos esos beneficios se estaban desvaneciendo como humo. Recientemente, justo cuando su empresa se hundía en una profunda crisis financiera, Camila había cortado abruptamente todo apoyo. Las deudas se acumulaban por inversiones fallidas, los socios retiraban su capital y la prensa, ese animal que huele la sangre a kilómetros, comenzaba a susurrar sobre sus problemas. La llamó repetidamente, desesperado, solo para recibir un frío rechazo, una voz al otro lado de la línea que ya no era su aliada, sino la de una reina consorte. «Andrew, los tiempos han cambiado. Ocúpate tú mismo de tus asuntos». Esas palabras fueron la cerilla que encendió un fuego largamente reprimido. La rabia explotó dentro de él. La humillación. El abandono. Fue entonces cuando decidió volverse contra ella, comenzando con la reunión con Carlos, donde reveló la historia del encuentro secreto con Diana, la primera pieza del dominó, pero ahora un miedo real, un miedo visceral, descendió sobre él. Andrew recibió la noticia de una antigua fuente en el palacio. Carlos no se detenía. Estaba rastreando sistemáticamente los registros, desde las imágenes de seguridad hasta las declaraciones de los testigos. Y su nombre, su propio nombre, aparecía vinculado a pagos para comprar el silencio. Su corazón latía con fuerza, un sudor frío le brotaba a pesar del calor de la oficina. Actuó rápidamente, con la torpeza del pánico. Llamó a su abogado para cancelar viejos contratos, ordenó la eliminación de rastros bancarios de años pasados, intentando borrar las huellas de un crimen de 4 décadas. Pero era demasiado tarde. Los recibos de transferencia, los correos electrónicos archivados, incluso las facturas de empresas intermediarias que había usado para mover el dinero, permanecían en algún servidor, en algún archivo polvoriento, como fantasmas que no podían ser borrados. El miedo se convirtió en un remordimiento tardío, pesando en su pecho como una roca. Cometí un error terrible. Se susurró a sí mismo, la voz rota en la soledad de su despacho, pero el remordimiento no podía salvarlo. Su empresa se tambaleaba al borde de la quiebra, su reputación personal se desmoronaba. Y Carlos, el hombre que una vez vio como un rival débil y manejable, ahora tenía la llave para acabar con todo. El juego había terminado, y él había perdido. Con los descubrimientos de las imágenes de seguridad y el testimonio tembloroso de la anciana doncella, la investigación de Carlos se expandió, como una mancha de tinta sobre papel secante, hacia los archivos administrativos reales. Era un vasto laberinto de documentos en las profundidades del Palacio de Buckingham.
un lugar donde millones de páginas registraban cada detalle del reinado, cada gasto, cada nombramiento, cada secreto. Carlos pasó días enteros allí, bajo las frías y zumbantes luces fluorescentes, revisando personalmente los archivos amarillentos de 1981. El aire era denso, olía a polvo y a un tiempo que se negaba a morir. Cada página que pasaba era una pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba armando, y gradualmente la oscura y retorcida imagen se hizo más clara. Entre los registros oficiales de la ceremonia de la boda, con sus presupuestos detallados y sus listas de invitados interminables, Carlos descubrió algo que le heló la sangre. Una serie de notas sin firmar, algunas escritas a mano con una caligrafía elegante y cuidada, otras a máquina, que proponían repetidamente cambios menores, casi triviales, en la disposición de los asientos de los invitados. Estas notas, a primera vista, parecían inofensivas. Pero al examinarlas con la mirada de un hombre que ahora buscaba un patrón, revelaban una intención siniestra. Enfatizaban consistentemente la ubicación de Camila en lugares estratégicos, convenientes para acceder al príncipe, cerca de los pasillos principales, en mesas de banquete adyacentes, incluso en asientos de reserva en la catedral en caso de cambios de último minuto. Las alteraciones parecían inofensivas cuando se dispersaban a lo largo de semanas de preparación. Pero cuando se conectaban, cuando se leían como un todo, revelaban una intención deliberada como una red de araña cuidadosamente tejida, diseñada para asegurar la presencia constante, casi sofocante, de Camila a la vista de Carlos. Carlos sintió olas de una rabia fría y lúcida creciendo en su interior. Esto no era una coincidencia, no era el fruto del azar, era la evidencia irrefutable de una conspiración prolongada, ingeniosamente oculta bajo capas de gran ceremonia y el silencio calculado de los involucrados. Fotocopió cada página, las marcó cuidadosamente con su propia pluma, y luego cruzó esa información con la lista de personal del evento de 1981. Un nombre se destacó entre los demás. Un nombre que brillaba con una luz culposa. El señor Julián Alarcón. El funcionario que entonces estaba a cargo de los arreglos de invitados y asientos. Un hombre descrito en los márgenes como leal y eficiente, ahora un jubilado que vivía una vida apacible en los Cotswolds. Carlos no dudó ni un segundo. Ordenó que Alarcón fuera convocado discretamente, evitando los canales oficiales para prevenir cualquier tipo de filtración que pudiera alertar a sus presas. Un coche sin insignias reales fue enviado a buscarlo. La monarquía, con su frialdad institucional, con sus protocolos y su fachada de decoro, había sido utilizada como un arma para herir a una joven inocente. Y él, el rey, estaba decidido a descubrir quién, exactamente, había empuñado esa arma. La caza había comenzado. Un coche sin insignias reales trajo al anciano a una casa de seguridad en las afueras de Londres, un lugar anónimo donde Carlos esperaba. Julián Alarcón entró en la habitación, y el peso de la presencia real pareció robarle el aire. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban visiblemente al reconocer al rey. Había envejecido mucho desde las viejas fotografías de los archivos. Su cabello, antes oscuro, era ahora blanco como la nieve, pero sus ojos, huidizos y nerviosos, delataban una clara inquietud, el miedo de un hombre que sabe que su pasado ha venido a buscarlo. Carlos fue directo al grano, su voz tranquila, pero con un filo cortante como el acero. «Señor Alarcón, necesito que recuerde los arreglos de los invitados para la boda de 1981, en particular los cambios que involucran a la señora Camila Parker Bowles». El anciano inclinó la cabeza, sumiéndose en un silencio que duró una eternidad. Era un silencio que pesaba, un silencio que confesaba antes de que los labios se movieran. Carlos, sin esperar respuesta, colocó los documentos fotocopiados sobre la mesa de caoba pulida. Las notas sin firmar, los registros de cambios, las pruebas de su traición. Los ojos de Alarcón se abrieron con un pánico manifiesto mientras sus dedos temblorosos hojeaban los papeles, reconociendo su propia letra, sus propias directivas. Finalmente,
dejó escapar un profundo suspiro, un sonido de rendición, y su voz, cuando habló, era un hilo tembloroso. Yo. Ya no quiero mentir, Majestad. Hice esas notas. Las hice bajo instrucción. Recibí dinero del señor Andrew Parker Bowles, pequeñas cantidades canalizadas a través de cuentas intermediarias para no dejar rastro, para implementar esos arreglos. Él dijo que era solo para darle a una vieja amiga un mejor asiento. Algo inofensivo, nada gravemente perjudicial. Carlos apretó con fuerza los brazos de la silla, sintiendo cómo la sangre le subía al rostro, una marea de furia contenida. Nada gravemente perjudicial, repitió, su voz apenas un susurro cargado de una ira helada. ¿Se da cuenta, señor Alarcón, de que esos pequeños cambios contribuyeron a la tragedia de una vida? ¿Tiene alguna idea de cómo sufrió Diana por la presencia constante y calculada de Camila, una sombra que usted ayudó a proyectar sobre ella desde el primer día? Alarcón levantó la vista y sus ojos, ahora enrojecidos, se llenaron de lágrimas. Y órdenes de alguien de arriba. Lo siento, de verdad. Ahora lo entiendo. Este testimonio fue la pieza final, la que cerraba el círculo de manera irrefutable. Carlos ahora tenía una sólida cadena de pruebas que comenzaba con una amenaza en un camerino y terminaba con un soborno a un funcionario leal. Las imágenes de seguridad que probaban el acercamiento de Camila a la habitación de Diana. La declaración de la doncella sobre el dinero de Andrew para comprar su silencio. Los registros de asientos intencionadamente manipulados. Y ahora, la confesión del hombre que lo había ejecutado. Todo apuntaba en una sola dirección. Una conspiración orquestada antes del día de la boda, diseñada para mantener la influencia de Camila sobre Carlos, sin importar el coste humano, sin importar la joven vida que estaban a punto de sacrificar en el altar del deber y el deseo. Esto ya no era solo personal, era una manipulación del poder, una explotación cínica de la ceremonia real como tapadera para un acto de una crueldad inimaginable. La verdad, por fin, estaba completa y era monstruosa. La noticia se extendió rápidamente por la élite de Londres, no como un comunicado oficial, sino como un susurro venenoso en los pasillos del poder. El rey estaba profundizando en el pasado, desenterrando nombres y secretos de 1981, y cada susurro llevaba el nombre de Camila. Ella se enteró por un informante dentro del palacio, una de esas lealtades compradas a lo largo de los años, que la tormenta no solo se acercaba, sino que apuntaba directamente hacia ella. Actuó con la rapidez de un animal acorralado. 2 días después de que Carlos obtuviera el testimonio firmado de Julián Alarcón, llamó a Andrew. Su voz, al otro lado de la línea, era gélida, desprovista de cualquier calidez pasada. Nos vemos mañana. En el viejo café de Kensington, a las 11 en punto. El café, un local discreto escondido en una calle tranquila, había sido alguna vez su refugio secreto, el lugar donde susurraban planes sobre Carlos y su futuro. Ahora, irónicamente, servía como un lugar discreto para reuniones no deseadas, para alianzas rotas. Camila llegó temprano, ocupando el rincón más apartado, envuelta en un largo abrigo gris y oculta tras unas gafas oscuras a pesar de la llovizna persistente. Pidió un espresso solo, sin azúcar, y sus dedos se aferraron a la taza de porcelana mientras la ira, fría y controlada, hervía en su interior. Andrew llegó 10 minutos tarde. Su apariencia demacrada y desaliñada era el testamento de noches de insomnio y miedo. Se sentó sin saludar y pidió un whisky, a media mañana, un gesto de desafío o de desesperación. La tensión entre ellos era palpable, pesada, como un explosivo preparado para detonar. Camila atacó primero, su voz un silbido bajo y agudo. «Andrew, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Contándoselo todo a Carlos? ¿De verdad crees que arrastrarme contigo te salvará?» Andrew soltó una risa amarga, un sonido roto que contenía años de resentimiento. La rabia finalmente se desbordó. «Tú cortaste el apoyo primero, Camila. Mi empresa se está derrumbando. Las deudas se acumulan. Y tú simplemente
Abandonaste nuestro acuerdo. Esperabas que me quedara de brazos cruzados, viéndote prosperar junto a Carlos mientras yo me hundía. Camila se inclinó sobre la mesa, sus ojos centelleando con una furia helada. Ese acuerdo es historia antigua. Los tiempos cambian. Has sacado suficiente provecho de mí durante décadas. Contratos, conexiones, dinero. Y ahora me traicionas por más. La voz de Andrew se elevó, atrayendo la mirada fugaz de otros clientes. ¿Traicionarte? Tú lo orquestaste todo. La reunión con Diana, los arreglos de asientos, el dinero para comprar el silencio de los sirvientes. Yo solo seguí tus órdenes, cumplí mi parte del trato. La risa fría de Camila resonó en el tenso silencio del café. ¿Seguiste? Tomaste el dinero y guardaste silencio durante 40 años, Andrew. No te hagas el inocente ahora. Si Carlos sigue investigando, tú caerás primero. Esas transacciones, esos tratos turbios, llevan tu nombre, no el mío. Yo, al menos, soy la reina. Los antiguos aliados, los arquitectos de una tragedia, se destrozaban mutuamente en susurros venenosos. Las acusaciones volaban como dagas en la penumbra del café, cada uno culpando al otro de un crimen que ambos habían cometido. Él la llamó egoísta y manipuladora. Ella lo tildó de débil y codicioso. La guerra había comenzado. La discusión se prolongó durante casi media hora, un intercambio de veneno en susurros que no resolvió nada. Finalmente, agotada la munición, Camila se levantó. Su movimiento fue brusco, el de una reina acostumbrada a tener la última palabra. Deslizó un pequeño y pesado maletín negro sobre la mesa, el sonido sordo de cuero contra madera rompiendo la tensión. «Toma», dijo, su voz ahora desprovista de emoción, fría como el mármol. «Un último pago, suficiente para que sobrevivas unos meses. A cambio, quiero tu silencio total. No más charlas con Carlos. No más errores». Andrew miró el maletín con una mezcla repulsiva de vacilación y codicia. Sus dedos temblaron al abrirlo ligeramente, lo suficiente para vislumbrar fajos de billetes y lo que parecían ser documentos. «¿Crees que esto me compra para siempre?», logró decir, su voz ronca. «No para siempre», respondió Camila con una frialdad cortante, «pero lo suficiente para que te lo pienses. Una vez fuimos aliados. Andrew, no empeores las cosas para ambos». Con esa última amenaza velada, se dio la vuelta y se fue abruptamente, su figura desapareciendo en la llovizna gris de Londres mientras subía a su coche que la esperaba. Andrew se quedó solo. El maletín sobre la mesa como una bomba de tiempo. Su mente, un torbellino de pánico y resentimiento, sabía que esto no era una solución. Era simplemente un parche sobre una herida mortal, un intento desesperado de comprar un silencio que ya se había roto. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que no estaban solos. En un rincón oscuro del café, un hombre que parecía un turista cualquiera, un guardia de confianza de Carlos, había estado observando. Disfrazado, invisible, había capturado cada momento con la lente de una pequeña cámara. Las fotos eran nítidas, devastadoras. Camila entregando el maletín, sus rostros tensos y pálidos, Andrew inspeccionando el contenido con la mirada de un hombre vendido. Esa misma tarde, el guardia entregó las fotografías directamente a Carlos en Clarence House. El rey las observó en la pantalla de su tableta, cada imagen una nueva puñalada. Su corazón latió con una mezcla de furia y un dolor profundo y antiguo. Este nuevo acto, este soborno en tiempo real, confirmaba la manipulación continua de Camila. Ya no era mera historia, esto era una prueba viva, palpitante. La conspiración no había muerto en 1981. Seguía respirando, seguía corrompiendo el presente con secretos y dinero sucio. Carlos salió al balcón de su estudio, contemplando el Londres lluvioso, mientras su tormenta interior alcanzaba su punto álgido. Ya no podía esperar. Ya no podía dudar. Se dieron las órdenes para la citación final. Camila y Andrew se enfrentarían a él, y esta vez él tendría todas las pruebas en la mano. El maletín negro
solo subrayaba su continuo encubrimiento, su negativa a dejar morir el pasado. Y ahora, la escapatoria era imposible. El pasado había vuelto para reclamar su lugar. El juicio era inminente. Todas las piezas estaban alineadas. En la soledad de su estudio en Buckingham, Carlos se enfrentó a un grueso dossier que contenía el peso de 4 décadas de mentiras. Sobre la mesa de roble pulido descansaban las pruebas, las grabaciones de seguridad de 1981, un fantasma granulado que ahora tenía voz. Las declaraciones firmadas, con tinta temblorosa, de la doncella Elvira Torres y del funcionario Julián Alarcón, los antiguos recibos de transferencia bancaria, fríos e irrefutables. Y, coronándolo todo, las nítidas y condenatorias fotos del café, con el intercambio del maletín negro como una traición final capturada en el tiempo. Las revisó una vez más, cada papel, cada imagen, con el corazón apesadumbrado pero con una certeza de acero. El final había llegado. La historia que habían intentado enterrar había resucitado. A la mañana siguiente, el último día de 2025, se emitieron las citaciones. No fueron pergaminos formales, sino llamadas frías y directas de los guardias personales del rey, una orden que no admitía réplica. Palacio de Buckingham, 3 de la tarde, el rey desea una audiencia privada. La mano de Camila tembló al colgar el teléfono en Clarence House, el aparato de marfil de pronto pesado y frío en su mano. Al otro lado de la ciudad, Andrew palideció en su caótica oficina, sabiendo que la negativa era inútil. El juego había terminado. Llegaron por separado, envueltos en la misma llovizna gris de fin de año que parecía ser el telón de fondo de toda esta tragedia. Camila entró primero, impecablemente vestida de azul marino, su armadura de elegancia y compostura intacta. Sin embargo, Carlos, que la observaba desde la distancia, notó el detalle minúsculo. Sus ojos estaban enrojecidos y sus pasos, normalmente firmes y seguros, eran más lentos, más pesados. Andrew la siguió. Una figura demacrada, vestida de un gris pálido, casi fantasmal, con la cabeza gacha mientras recorría el largo corredor de mármol. Parecía un hombre ya derrotado. La biblioteca privada del piso de arriba sirvió de escenario. Un lugar discreto, con el fuego crepitando en la chimenea y miles de libros antiguos que serían los únicos testigos silenciosos. Carlos se sentó a la cabeza de la larga mesa, el dossier de la verdad ante él. Camila y Andrew tomaron asientos en lados opuestos, un vasto y frío espacio de madera pulida entre ellos. No hubo saludos. No hubo cortesías. El aire era sofocante, la atmósfera tan tensa que parecía que el aire mismo vibraba con palabras no dichas. Carlos comenzó, su voz baja y firme, desprovista de emoción, como la de un juez a punto de dictar sentencia. Están aquí por una razón. La verdad sobre los acontecimientos antes y después de mi boda con Diana. Tengo pruebas suficientes, y ahora quiero oír esa verdad de sus labios. Camila intentó una sonrisa débil, una última y patética farsa de calma. Carlos, querido, todo esto son viejos malentendidos, exagerados por la prensa y los rumores. Jamás me encontré con Diana para hacerle daño. Andrew, por su parte, miraba fijamente la mesa, en silencio, con las manos apretadas en puños sobre su regazo, como si intentara contenerse. La negación de Camila fue la primera pieza en caer, y Carlos estaba listo para derribar el resto. Carlos ignoró la débil defensa de Camila. Con un gesto lento y deliberado, extendió las fotos del café sobre la mesa. Las imágenes nítidas eran brutales en su claridad. ¿Malentendidos?, preguntó, su voz cargada de un sarcasmo helado. Se reunieron la semana pasada, a mis espaldas. Veo a Camila pasándole a Andrew un maletín. Un último pago, quizás, para comprar un silencio que ya se había roto. Camila palideció visiblemente. Una grieta en su máscara de compostura. Simplemente ayudaba a un viejo amigo que pasa por dificultades económicas, respondió. Pero su voz carecía de convicción. Era la primera mentira de la tarde, y no sería la última. Pieza por pieza.
Con la precisión de un cirujano, Carlos presentó el resto de las pruebas. Proyectó en una pantalla oculta las imágenes granuladas de Camila entrando en la habitación de Diana, luego leyó en voz alta extractos de la declaración jurada de la doncella, sus palabras sobre el dinero de Andrew para callar resonando en el silencio opresivo de la biblioteca. Después, los registros de asientos, las notas anónimas, las transferencias bancarias, cada prueba caía sobre la mesa como un martillo, destruyendo la fachada que habían construido durante 40 años. Camila persistía en su negación, cada vez más desesperada. Una vieja película no prueba nada, solo le deseé lo mejor a Diana en su gran día. Las notas de los asientos eran una mera cortesía para una amiga. Pero entonces, Carlos reprodujo el clip de vídeo de nuevo, esta vez con el sonido amplificado, el murmullo del pasillo, los pasos apresurados, y luego la voz clara de Camila diciendo a la asistente: «Déjenos a solas, es un asunto privado». El sonido de la puerta cerrándose fue como un portazo a la verdad. Fue entonces cuando Andrew se quebró. El silencio que había mantenido, esa mezcla de miedo y lealtad rota, se hizo añicos. «Basta, Camila, basta ya», exclamó su voz temblando de una rabia contenida por demasiado tiempo. «Tú lo orquestaste todo, la reunión con Diana, los asientos, el dinero, todo. Yo solo cumplí tus órdenes por dinero, para mantenerte cerca de Carlos, como habíamos acordado. Y ahora te atreves a culparme a mí». Camila se giró hacia él, sus ojos echando chispas de furia. La reina consorte desapareció, dejando a la vista a la mujer acorralada y peligrosa. «¿Te atreves?», siseó. «Tú fuiste quien pagó por el silencio, quien propuso los cambios. Sin ti, yo no habría podido hacer nada», se gritaron el uno al otro, sus voces subiendo de tono, olvidándose por completo de la presencia del rey. Las acusaciones volaron por la habitación como metralla, exponiendo cada detalle sórdido de su frío pacto pasado, los fondos ocultos, la erosión calculada y sistemática del matrimonio de Carlos y Diana. Carlos escuchó en silencio, impasible, dejando que se destruyeran mutuamente. Su confesión cruzada lo reveló todo. La intención, la premeditación y la influencia de Camila eran innegables. Era una conspiración construida sobre el silencio y el dinero. Cuando las acusaciones se agotaron, dejando un silencio jadeante en la sala, Carlos levantó una mano. El silencio se hizo absoluto. Su voz, cuando habló, fue fría, dominante y final. «Suficiente. Las pruebas son abrumadoras, y sus propias palabras lo confirman. Esta verdad se mantiene». En ese instante, la habitación pareció hundirse en un vacío helado. El juicio había terminado, la sentencia estaba a punto de ser dictada. El silencio que siguió a la orden del rey fue opresivo, más pesado que el propio acero de una armadura medieval. Carlos se dirigió a Camila, no como su marido ni como su rey, sino como el custodio de una memoria herida. Su voz ya no contenía la ira explosiva de antes, sino el frío peso de una sentencia largamente meditada. «Desde hoy quedarás confinada en una residencia separada en la campiña, tus deberes reales, todos ellos, quedan suspendidos indefinidamente». Hizo una pausa, dejando que las palabras cayeran sobre ella con todo su peso. «Esto no es un castigo, Camila, es una protección. Una protección para la corona, un cortafuegos contra un escándalo que, de salir a la luz, amenazaría con consumirlo todo». Por primera vez en décadas, las lágrimas surcaron las mejillas de Camila. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de derrota. Su compostura, su máscara de hierro forjada en años de intrigas y esperas, se hizo añicos. Inclinó la cabeza, sin palabras, aceptando su caída, el exilio dorado al que era condenada. Luego, el rey, implacable, se volvió hacia Andrew. La mirada que le dirigió no era la de un rival, sino la de un hombre que ve a otro consumido por su propia codicia. «En cuanto a ti, tu empresa se enfrenta a su propio juicio, uno que no puedes ganar. La corona no te ayudará. Tu traición te ha consumido». Andrew asintió débilmente, con los ojos vacíos, consciente de la ruina inminente que le esperaba. No habría rescate,
No habría una última ayuda. El pacto de silencio y dinero se había roto para siempre. Y él estaba solo en la tormenta que había ayudado a crear. Fueron escoltados fuera de la biblioteca por separado, bajo la atenta mirada de la guardia, Camila hacia el confinamiento y el silencio, Andrew hacia la oscuridad de la bancarrota y el ostracismo social, dos arquitectos de una tragedia recibiendo por fin su paga. Carlos se quedó solo junto al fuego, observando las llamas danzar hipnóticamente en la chimenea. El último día de 2025 terminaba no con la celebración y la esperanza de un año nuevo, sino con el sabor amargo de una verdad dolorosa y largamente pospuesta. Pensando en la triste sonrisa de Diana en las fotos de su boda, en la juventud que le fue arrebatada, sintió un extraño y tardío alivio. Era una forma de justicia póstuma que, aunque llegaba con 40 años de retraso, por fin había llegado. La familia real, creía él, podría avanzar, con las sombras del pasado finalmente desterradas o al menos contenidas. El pasado, por fin, había sido desenterrado, y aunque la herida que dejaba era profunda, supurante y dolorosa, ahora, por primera vez, podía empezar a sanar. O eso quería creer, porque las heridas de la realeza, como bien sabía, nunca cicatrizan del todo. Siempre quedan marcas, siempre queda un fantasma. La tormenta que Carlos había desatado al abrir los archivos de 1980, y uno no era el final, era solo el umbral, porque cuando se abren los archivos ocultos de un palacio, las sombras que emergen ya no se pueden controlar. La decisión del rey de apartar a Camila y abandonar a Andrew a su suerte fue, en la superficie, un acto de poder, una demostración de fuerza para proteger a la institución. Pero aquí, en el espacio íntimo que compartimos, debemos preguntarnos, ¿fue realmente así? ¿O fue algo mucho más profundo y personal? La historia oficial, la que se escribirá en los libros, dirá que el rey actuó por deber, para salvaguardar la integridad de la corona de una mancha indeleble, pero en este archivo, el que guardamos juntos lejos de las miradas indiscretas, la verdad es mucho más compleja, mucho más humana. ¿Actuó Carlos para proteger a la monarquía o para protegerse a sí mismo de la complicidad de su propio pasado, de su propio silencio? ¿O fue quizás un acto final y desesperado de venganza en nombre de la mujer cuya memoria lo había perseguido durante décadas, un fantasma permanente en los pasillos de su vida? Fue el acto de un hombre cansado, un rey que, al final de su largo camino hacia el trono, tuvo que enfrentarse a los demonios que él mismo, con su inacción y su deseo, había ayudado a crear, y nos deja con preguntas incómodas, preguntas que la versión oficial nunca se atreverá a formular. Andrew Parker Bowles, el cómplice traicionado, ¿lo considera usted una figura lamentable o simplemente culpable? ¿Fue una víctima colateral de la ambición desmedida de Camila o un arquitecto voluntario y codicioso de la tragedia de Diana? Su voz, su opinión, importa. Comparta sus pensamientos en los comentarios y díganos desde qué ciudad nos acompaña esta noche. ¿Cree usted que esta justicia, aunque tardía y dictada a puerta cerrada, fue suficiente para honrar la memoria de Diana? Porque si algo quedó claro en aquella fría y silenciosa biblioteca de Buckingham, mientras el año llegaba a su fin, fue una verdad tan antigua como la propia corona. El pasado puede ser enterrado, puede ser ocultado bajo capas de protocolo y décadas de silencio, pero nunca, nunca desaparece por completo. Tarde o temprano, siempre reclama su lugar. Y esta historia, la que intentaron enterrar junto a una princesa joven en una tumba solitaria, apenas ha comenzado a resucitar. En el próximo capítulo abriremos una parte aún más delicada de este archivo, una que podría sacudir los cimientos mismos del palacio.